Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien. En este último video del corte 2 vamos a introducir la distribución beta. La distribución beta es una distribución que modela variables continuas, pero con una cierta particularidad que son variables que van de 0 a 1, o es decir, que representan proporciones. Ejemplo de eso lo vimos en el taller número 5, donde eh, vimos que el OEE, que es un indicador de productividad, se puede calcular a partir de la multiplicación de tres variables, ¿cierto? Sería la calidad, el rendimiento y la disponibilidad. Y cada una de esas variables se mueve entre 0 y 1 como una distribución uniforme. El resultado de una multiplicación de variables que van entre 0 y 1 también es una variable que va entre 0 y 1. Sin embargo, cuando nosotros agarramos los datos obtenidos y los graficamos en un histograma de frecuencia, vemos que el resultado no es una variable uniforme porque hay zonas donde hay menos probabilidad de ocurrencia, que son los extremos. Eso lo vimos, ¿cierto?, al final del taller 5. Sin embargo, en el taller 6 vimos el método de máxima verosimilitud, que nos permite ajustar una distribución a observaciones que tenemos, de las cuales tenemos información. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de las expectativas de vida que reportan los países a la OMS o la Organización Mundial de la Salud, y ajustamos, cierto, cuatro distribuciones y vemos cuál es la que mejor se ajustaba a los datos observados. En este caso, los datos observados no provienen, cierto, de una base de datos, pero provienen de una simulación que es igual de válido porque la simulación en teoría refleja lo que está pasando en la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es a estos resultados del OEE, esto finalmente, cierto, es la distribución del OEE, vamos a ajustarle una distribución beta, ¿vale? ¿Por qué no hicimos esto antes? Porque en el ejemplo que vimos de expectativas de vida, las variables pueden ir en un rango que no necesariamente es de 0 a 1 o que no necesariamente representan proporciones. En este caso, la variable que estamos estudiando es la edad, cierto, promedio o la expectativa de vida que se mide en años y no en porcentaje. Por lo tanto, aquí no tiene ningún sentido aplicar la distribución beta o evaluar cómo se ajusta una distribución beta. Sin embargo, aquí sí, dado que los datos van entre 0 y 1. Más específicamente, los datos van entre un mínimo de, como resultado de esos factores de calidad, rendimiento y disponibilidad, vemos que en este caso el OEE varía entre 73% y 88% aproximadamente. Bien, entonces vamos a aplicar, cierto, el método de máxima verosimilitud, pero usando la distribución beta. La distribución beta se compone de dos parámetros de forma que tenemos que darnos inicialmente y después optimizar con Solver. Nosotros vemos que si la variable está concentrada entre 73 y 88, perdón, puede parecerse más a estas curvas que están por acá, donde la concentración está hacia el lado derecho de los datos, ¿cierto? Porque si esto va entre 0 y 100 y está concentrado entre 73 y 88, pues está concentrado al lado derecho. Por lo tanto, vamos a utilizar esos valores que están ahí, 4 y 2, los parámetros que se ven, digamos, ahí, que generan esa forma. Eso sería como aproximación, después lo podemos afinar con el cálculo de la verosimilitud y la optimización. Entonces vamos a poner 4 y 2. Y aquí, dado que esta función toma valores porcentuales y eso puede generar ciertas inestabilidades, yo les recomiendo que cuando ajusten una beta, fijen el resultado. Entonces, como aquí esto es resultado de una variable aleatoria, ¿cierto? Si yo aplico F9, va a ir variando. Yo lo que les aconsejo es que esta la repliquen, no perdamos los datos, o vamos a ponerle OEE asterisco, entendiendo que son los datos fijados, y vamos a poner aquí como pegado especial valores. Lo hemos pegado como valores y por lo tanto, si yo aprieto F9, se va a modificar todo, pero esto se mantiene igual, ¿cierto? Y vamos a suponer que esos son nuestros datos observados. ¿Cómo aplicamos
el método de máxima verosimilitud, usamos la distribución beta evaluada, ¿cierto?, en esos datos que hemos fijado ahí. Vamos a aquí para que sea mejor. Distribución beta, evaluado aquí, e ingresamos los parámetros que nos dimos, que son 4 y 2. Y 0 sería el último parámetro porque se trata de una distribución probabilística. Entonces ahí tenemos la distribución probabilística evaluado en las observaciones OEE sub K. ¿Por qué sub K? Porque tenemos K réplicas o K observaciones que son 10.000. Por lo tanto, vamos a calculárselo para cada una de esas 10.000 observaciones, que en este caso son, repito, simulaciones. Si esto lo corro, voy a tener eso. Y fíjense que aquí tengo ya todo esto evaluado. Bien. La verosimilitud, como hemos visto, es el producto de estos cálculos que hemos hecho acá. Sin embargo, generalmente vamos a observar que cuando estos datos son grandes, realmente teníamos problemas cuando eran pequeños, por eso utilizamos el logaritmo. Aquí cuando son grandes también hay un problema porque son muchos números multiplicados, esto genera un número muy grande y aparece este mensaje de error en Excel. Una manera de corregir eso es utilizar, bueno, y cuando apliquemos logaritmo a eso va a seguir apareciendo un error. Una manera de aprovechar o de resolver eso es aprovechar una propiedad que tiene el logaritmo en la que podemos escribir el logaritmo de una multiplicación de una multiplicación de cosas como la suma de esos logaritmos. Entonces, en vez de utilizar producto ahí, vamos a utilizar el logaritmo acá y luego, en vez de multiplicar, sumamos. Eso es, digamos, por la propiedad que tiene el logaritmo, repito, de que el logaritmo de un producto o de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Eso ahí. Y aquí hacemos la suma de todo eso. Entonces, dos aprendizajes nuevos. Cuando tenga una distribución beta, primero que todo, les recomiendo fijar los datos para que no se produzcan inestabilidades al resolverlo con Solver. Y segundo, cuando apliquemos o calculemos la verosimilitud, en vez de hacerlo como el logaritmo del producto, lo hacemos como la sumatoria de los logaritmos, que es esto que está acá, una sumatoria de los logaritmos de la función de distribución. ¿Bien? Ahora aquí ya tenemos todo listo para ingresar al solver. Vamos a datos, solver, ingresamos como función objetivo la verosimilitud, la cual queremos maximizar para encontrar los parámetros de forma. Los parámetros de forma que queremos encontrar son esos dos. Ponemos resolver y vamos a encontrar, digamos, los parámetros de forma y escala que mejor se ajustan, perdón, los dos parámetros de forma que mejor se ajustan a los datos observados, que son esta columna G, donde hemos fijado las simulaciones que obtuvimos del OEE. Por lo tanto, aquí la verosimilitud se maximiza para un primer factor de forma de 128 y un factor de forma 2 de 31,28. Por lo tanto, ya yo puedo decir que mi OEE se comporta como una distribución beta que sigue los parámetros 128, los parámetros de forma 128 y 31,28. Esos dos parámetros son los que definen esta forma del histograma, principalmente. ¿Cómo lo hacemos? Repito nuevamente, lo que hacemos es calcular un indicador estadístico que se llama verosimilitud. Esa verosimilitud lo que hacemos es ajustarle dos parámetros, maximizándola, y lo que hemos encontrado son los parámetros de ajuste que mejor se ajustan, valga la redundancia, a los datos observados del OE. Les deseo éxitos con la ejecución y el estudio de esta cápsula y cualquier duda, como siempre, quedo muy atento.